Saludo a nuestros seguidores de UN24. Nos trasladamos aquí a la sede de la Embajada de la Federación Rusa y tenemos la dicha de entrevistar al embajador ruso Sergei Melit. Primero, darle las gracias por recibirnos acá en su despacho. Bueno, agradecido soy yo. Gracias a usted por venir, por su interés hacia nuestra embajada, hacia la relación bilateral. Bueno, embajador, tenemos muchos temas que conversar, así es que no perdamos tiempo y empiezo con uno de los que está en la palestra, palpitante. Acaba de finalizar la cumbre de los BRICS celebrada en Kazán, en Rusia. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de este evento? Bueno, es una cumbre bajo la presidencia de la Federación de Rusia, porque estamos cumpliendo este papel este año 2024. Llegaron las delegaciones de 35 países, incluso presidente Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. También había otros precedentes, había muchos contactos. La evaluación de esta presidencia de Rusia este año no era fácil porque este conjunto de países, BRICS, ya funciona en el formato de 10 países, no 5 como antes. Y nuestra presidencia fue orientada y destinada para elaborar nuestros nuevos mecanismos de cooperación dentro del marco de nuestro BRICS, para buscar más consenso, para buscar más entendimiento, porque la ampliación que tuvo lugar en Johannesburgo fue bastante, llegó a la mitad, en doble. Se ha convertido de 5 a 10 países. Por esto, esta cumbre en Kazán salió como un resultado de nuestro trabajo, que durante el año fueron realizados más de 200 eventos a diferentes niveles, incluso niveles ministeriales, cuando, por ejemplo, el canciller Iván Gil estuvo en Nizhny Novgorod, en la reunión de cancilleres, el mayor general Ornelas Ferreira estuvo en la cumbre, una reunión de los representantes que cuidan el tema de la seguridad, y otros representantes, juegos de BRICS, por ejemplo. Había mucha actividad. Por esto, esta cumbre como tal era un resumen de todas estas actividades de todos los países, no solo de Rusia. Y algunos presidentes, por ejemplo, el líder de Sudáfrica la caracterizó como una mejor cumbre de la historia de los BRICS. El presidente Maduro la nombró la cumbre histórica. Otros líderes también han dado una nota muy alta, no solo de la organización, que fue excelente, impecable, espectacular, sino también entendimiento mutuo entre los países que fue logrado. Creo que todos sabemos que BRICS es un organismo que tiene su mayor convicción en principio, ¿cuál es? El consenso. Todas decisiones se toman por consenso. Fíjese que usted habla del consenso, sin embargo Venezuela no pudo ingresar en esta ocasión al bloque de países BRIC por el veto de Brasil, según lo que hemos escuchado. ¿Este es un hecho normal en este tipo de eventos? ¿Es un hecho atípico? ¿Cómo lo califica usted? Claro que no, porque BRICS como tal no es Consejo de Seguridad de la ONU. BRICS no tiene este instrumento de veto, no
No, se trata de consenso, que no logramos encontrar el consenso. No solo hablamos de la candidatura de Venezuela, es equivocadamente pensar que esta cumbre de BRICS fueron recibidos, no sé, ingresaron otros países. No, no hubo ingreso. No, porque el año pasado, cuando tuvimos la cumbre en Johannesburgo, repito, salió una primera ola del aumento de participación. Primera vez ingresaron 5 nuevos miembros. En Kazán no ingresó nadie, solo fue formada la lista durante la presidencia rusa, según las propuestas de los miembros de BRICS, una lista de países, había primeramente 10, después 13, 14, no es una lista formal, no, estos países que figuran en la lista no se han convertido ni en los miembros del BRICS ni en países asociados, solo esta lista dio el proceso, dio el inicio para estos países pensar su futuro hacia BRICS y su camino hacia BRICS, porque después, según lo acordado en la cumbre en Kazán, cada gobierno de cada país candidato, no al miembro, a miembro asociado, va a recibir una pregunta, si sigue o no, para evitar lo que ocurrió con Argentina, porque Argentina fue recibido, bueno, ingresó en BRICS, en la cumbre de Johannesburgo, y después de las elecciones, el nuevo presidente de Argentina tomó la decisión de no asociarse, no ingresar, y para evitar estos tipos de cosas, porque este mecanismo es muy sensible, porque este mecanismo es muy con tranquilidad, con paciencia. Como dijo el presidente Maduro, Venezuela ya está en BRICS, ideológicamente, históricamente, con el patrimonio ideológico de Bolívar, histórico de Chávez. Por esto, presidente Maduro, cuando estuvo en la cumbre, bueno, las palabras que él dijo en la plenaria fueron recibidos muy bien por todos los presidentes que estuvieron ahí, por todos los líderes de los países presentes en la cumbre de BRICS. Y el presidente Putin, presidente de la Federación de Rusia, dijo abiertamente en la conferencia de prensa incluso, que sí tenemos algunas divergencias en nuestras posturas con Brasil. Con Brasil y Rusia tiene muy buena relación, somos países miembros de BRICS, tenemos muy buena relación histórica y el presidente Putin tiene muy buena relación personal con el presidente Lula, él lo dijo también, pero dijo abiertamente, sí, no hemos acordado, no logremos acordar esta vez sobre la candidatura de Venezuela. Por esto no se trata de ningún veto y sabemos todos que en mis contactos con el canciller Gil, él me siempre dice que vamos a seguir este camino y el presidente Maduro dijo que sí o sí vamos a estar en BRICS. Bueno, fíjese, interesante la aclaratoria que usted hace, embajador, porque aquí se había presentado esa situación como un veto. Y usted me acaba de corregir diciendo que no es el Consejo de Seguridad de las Naciones, que los BRICS no es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora, independientemente de esa situación que creo que quedó superada o va a quedar superada, el presidente ruso Vladimir Putin tuvo unas palabras de aliento, unas palabras interesantes respecto a su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Incluso para aquellos que dudaban respecto a la legitimidad en las pasadas elecciones, donde resultó ganador el candidato Nicolás Maduro. ¿Cómo interpretar esa apreciación del presidente ruso en la cumbre de los BRICS? Muy fácil de interpretar. El presidente Putin fue uno de los primeros líderes
del mundo que saludó, que bueno, felicitó al presidente Maduro con la victoria que él, bueno, que obtuvo en estas elecciones de 28 de julio. Era la primera reacción de nuestro líder, porque para nosotros, además de las especulaciones que escuchamos, además de algunas pretensiones sobre mostrar los protocolos que totalmente son sin fundamento ninguno, no tiene fundamento ninguno, ni jurídico, ni moral, ni político, ni nada. Además estamos convencidos, y Putin lo dijo también abiertamente, y sí, estamos convencidos, sabemos, no solo convencidos, sabemos que el presidente Maduro ganó las elecciones de manera justa, correcta y verdadera. Él lo dijo, presidente Putin. Pero si hablamos de los temas de estas especulaciones, muy interesantes. ¿Sabe por qué? Porque últimos años, cada vez más y más suena la palabra reconocimiento. No hay, como yo lo dije, que no hay instrumento de veto en BRICS. En derecho internacional no existe este instrumento de reconocimiento o no reconocimiento de los resultados de las elecciones. Única institución aquí en Venezuela es CNE. Fíjese que han utilizado esa categoría, vamos a decirlo, que usted acaba de despachar, de decir que no existe en el derecho internacional. Han utilizado esa categoría incluso líderes mundiales que uno espera que conozcan del derecho internacional. Seguro. Y enseguida vamos a hablar de este tema muy interesante. Usted habló de líderes mundiales. El tema de reconocimientos como tales funcionaba entre las monarquías en los siglos XIX, XVIII y antes, en la época colonial. ¿Por qué? Es un instrumento, como otros que vamos a hablar después más y más, instrumento de neocolonialismo. ¿Por qué? Porque si un rey, un monarca, no reconocía a otro, a su vecino, por ejemplo, ¿qué significaba en aquel entonces? Una guerra. ¿Por qué? Porque el concepto de un Estado en aquel entonces, en la época de monarquías, de colonias, era totalmente distinto que tenemos hoy en día. Porque, como los dijeron los soberanos, el Estado soy yo soy un Estado. L'État c'est moi. Sí. Y en este caso, si yo no reconozco que tú eres rey, mi vecino, ¿qué significa? Que no tienes tierras. Esas tierras pueden ser mías. Esta gente, este pueblo, que es fuente de mis riquezas, porque el trabajo, la fuente de la riqueza es el trabajo de los seres humanos. Son míos, vasallos, son míos. Se dice de reconocimiento o no reconocimiento de monarcas. Líderes actuales, algunos precedentes o líderes, hablan en la misma categoría, en la misma palabra. Es mal entendimiento de historia o pérdida de conciencia, no sé qué es. Si ellos quieren pretenderse ser los líderes elegidos democráticamente, productos de las democracias, no tienen que cumplir con su constitución. Díganme, por favor, si hay un país, en la constitución de este país, por ejemplo, está escrito, el jefe de Estado tiene derecho a reconocer o no reconocer de cualquier gobierno de cualquier país. No, no existe en ninguna constitución de ningún país democrático. Otra cosa que
nuestros, como yo diría, ¿no?, pseudomaestros de democracia, los Estados Unidos, sí, ellos, claro, ellos tienen una primacía de la legislación nacional sobre el derecho internacional. Este muestra su verdadera, yo diría, entraña. Talante. Sí, claro. Pero no existe tema de reconocimientos y no reconocimientos en derecho internacional. No hay. Ignoran, desconocen estos No hay. líderes mundiales o Sí. están en una etapa de atraso, de querer Claro. llevarnos a otro... Es totalmente todo al Un revés. retroceso. Las misiones de los organismos internacionales, por ejemplo, de la ONU, ¿no?, una misión neutral, una misión, digamos, de expertos, ¿no?, ¿para qué viene asistir a las elecciones o acompañar o, bueno, seguir o observar, como quiere, no importa? Para analizar, elaborar las mejores prácticas y después técnicas. Decir a tal o cual gobierno que hemos notado esto, esto. Aquí se puede hacer mejorando su sistema electoral, etc. Pero que vemos en realidad, lo pasa totalmente al revés. Acuérdese de elecciones en Bolivia y la misión de observadores de la OEA. ¿Con qué terminamos en aquel entonces? Con el golpe de Estado. Con un golpe de Estado a Evo Un Morales. proceso democrático. Veedores internacionales. No, para nada. Injerencia. Y otra vez injerencia. Aquí pensaron venir unos expresidentes que fueron inadmitidos, por así decirlo, ¿no? Ya estaban montados en el avión para venir a Venezuela a las elecciones del expresidente y otros líderes mundiales, vamos a decirlo así. Líderes mundiales, sí, los protagonistas de un show. De un show. Así lo calificó el gobierno de Venezuela. Fíjese, embajador, bueno, usted que tiene el pulso, ya tiene varios años aquí en Venezuela y tiene el pulso de las relaciones Rusia-Venezuela. ¿Qué evaluación pudiéramos hacer sobre estas relaciones? Nuestras relaciones están ahora en una situación muy buena, son muy sólidas, muy maduras, yo diría. En vísperas de 80º aniversario que vamos a celebrar, 80º aniversario de establecimiento de las relaciones diplomáticas que fueron establecidas en 1945, y el año que viene vamos a celebrar 80º aniversario de nuestra relación diplomática. Hoy en día somos no solo aliados estratégicos, nuestra, yo diría, unión en la política internacional que tenemos, que la fundamos, la fortalecemos bajo el grupo de amigos de la ONU. Es un fantástico, como yo diría, un profeta y de un proyecto venezolano, porque era Venezuela que propuso en su momento crear este grupo de amigos de la Carta para defensa de la Carta de la ONU. Era la iniciativa totalmente venezolana. Y ahora, esta iniciativa, como BRICS, pero es una iniciativa política. BRICS es más económico. Pero esta iniciativa es totalmente iniciativa política y atrae más y más atención. Ya casi 20 países son miembros de este grupo y cada vez más y más interés. Pero volviéndonos a nuestra relación bilateral con Venezuela, como fue caracterizada, es una verdadera asociación estratégica. Venezuela es nuestro socio fiable, seguro, fuerte, sólido en América Latina y en el mundo también. Lo vemos a Venezuela no solo como el país regional, con este grupo, liderazgo en el grupo a la defensa de la Carta de la ONU. Venezuela ya no solo es un país regional, no. Las ideas de Bolívar, de Chávez, ya han ultrapasado
las fronteras del país cada vez son mucho más y más populares porque, mire, provienen de las raíces naturales. Si hablamos de mundo multipolar, pluricéntrico, como dijo el presidente Putin, no es una cosa que hay que construir o no hay que, es un proceso natural. Natural. Por esto el presidente Maduro estuvo en Kazán como un digno representante de este proceso natural, en la construcción del mundo multipolar y pluricéntrico. En asuntos concretos, bueno, crece el comercio. Ya tenemos otras dimensiones de nuestra cooperación en materia económica, como, por ejemplo, si en los tiempos del comandante Chávez empezamos de la cooperación en materia técnico-militar, materia energético, materia financiera, ahora tenemos las cosas, científico-tecnológicos, protección de salud. Por ejemplo, yo vine aquí justamente año 2000, 2 días antes de anuncio oficial de la pandemia, 11 de marzo. 11 de marzo. Y 13 fue anunciada la pandemia. Nuestros dos países, nosotros aprovechábamos aquel periodo para fortalecer nuestra relación como mínimo en 2 diferentes, pero en aquel entonces relacionadas materias. Por ejemplo, materia de salud, vacuna, Sputnik. Venezuela era el primer país en este hemisferio occidental que dijo, no solo que reconoce que la vacuna rusa es fiable, lo dijo el presidente Maduro en agosto del año 2000. Venezuela es único 2020, año 2020. Único país que hizo estos ejercicios médicos, análisis de la vacuna, yo no me acuerdo cómo se llama en materia científica, pero las pruebas, algo así. Justamente el hijo del presidente Nicolás Maduro Guerra era voluntario cuando se puso, no sé cómo se llama este proceso, pero Venezuela era el único país que hizo este análisis científico, médico de la vacuna. Y uno de los primeros países que recibió esta vacuna aquí. Y de ahí, ¿por qué? Porque Venezuela tuvo su política de protección de salud muy sólida, muy interesante. Había mucha innovación en ese sistema 7x7 que en realidad salió magnífico. Bueno, al revés de muchos países que dijeron, si tú sientes algunos síntomas tienes que estar en casa, no salir. No, el presidente Maduro dijo, llámenos. Nos vamos a recogerte, vamos a ponerte a un hospital, vamos a cuidarte. Una flexibilidad. Claro. Y otro aspecto que una totalmente nueva esfera de nuestra cooperación, transporte aéreo. Justamente gracias a esta política responsable de nuestro país, de Venezuela, en materia de salud, logramos en 2021, en plena pandemia, logramos organizar el vuelo regular de Conviasa, Caracas-Moscú. En aquel entonces era bisemanal, ahora es semanal también. Otra semana viene por Cuba y va a Moscú. Este ruta no solo era una ruta por la cual en la bodega de aviones llegaban las vacunas, no sé si saben o no, que la mayor parte de suministros de vacuna Sputnik llegaba con Conviasa. Llegaban los aviones de Conviasa. 18 suministros, si no me equivoco, eran 12 o 11 por Conviasa, por los vuelos regulares en la bodega. ¿Qué más? Bueno, ahora que usted habla de las buenas relaciones, haciendo ese balance de las buenas relaciones bilaterales Rusia-Venezuela, ¿estaría planteado o se vería natural, por utilizar una expresión suya, que el presidente ruso Vladimir Putin asista a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro el 10 de enero del año entrante?
¿Qué nos dice? Gracias por esta pregunta. ¿Sabe? Nosotros somos muy respetuosos hacia los asuntos internos de de todos los países, especialmente de nuestros queridos socios amigos. Nosotros vamos a esperar si nos van a cursar la invitación a Rusia o a presidente Putin personalmente. Hasta el momento no hemos recibido, no sé si, ¿verdad? No sé cómo va y de qué manera va a organizarse. Y no fue, si no me equivoco, no fue todavía anunciado. Sabemos la fecha, el día 10 de enero, pero el formato. Pero claro, si va a venir la invitación, vamos a considerarla de manera minuciosa, muy cuidadosa, con todo el respeto y absolutamente de manera debida, como merece la relación diplomática. Muy bien. Estaremos atentos entonces a esa invitación. Pasemos al conflicto Israel-Palestina. Quiero repasar muchos temas a nivel planetario, vamos a decirlo así. El conflicto Israel-Palestina, ¿usted cree que puede desencadenar una conflagración mayor? ¿Cómo lo observa? La situación es muy difícil ahí, porque lo peor es aspecto humanitario. Porque cuando hablamos de los aspectos militares, misiles, proyectiles, aviones, enfrentamientos, combates, es un tema, pero más prioridad es el tema humanitario, tema social, humano. Y vemos que no sé, bueno, algunos lo denominan como un conflicto, pero otros lo dicen que es una limpieza étnica. Podemos nombrar de tal o cual manera este catástrofe humana que tenemos en Gaza. Catástrofe. Murieron por un año de esta agresión israelí a este territorio de Gaza. Murieron en doble más personas, en doble las personas civiles. No hablo de terroristas, porque sabemos que también hay gente que, bueno, sigue con los objetivos terroristas. En cualquier país del mundo, un terrorismo es un instrumento. Enseguida vamos a hablar de esto también. Pero en Gaza murieron los civiles, la cantidad de los cuales son doble de que murieron en territorio de Ucrania, en este conflicto ucraniano durante 10 años. 10 años. Murieron muchos civiles, muchísimos, en Donbass, en Lugansk, muchos en Ucrania. Murió mucha gente civil, por los ataques del régimen de Kiev, con su propia población en aquel entonces. Pero en Gaza, por un año, la cantidad era en doble, más que por 10 años en ahí. Que dice que, embajador palestino, mi querido amigo, hablamos frecuentemente con él sobre esta catástrofe. Decenas de miles de personas muertas, muchos niños, la mitad de ellos niños, muchas mujeres. Es un daño a la... Hemos visto imágenes dantescas de cadáveres de niños. Terrible. Bueno, eran bombardeos de una, no sé, casi atómica, casi, por su dimensión. Yo vi por la televisión las imágenes. Durante el conflicto que tenemos en Ucrania, no vi ninguna imagen de esta envergadura. Sí cae un misil, una bomba, se explora algo, pero ahí las cuadras de los edificios completos se destruyen de una bomba. Que dice que estos ataques no son selectivos y dañan a la gente civil. ¿Por qué lo pasa? Sabemos todos, por las políticas injerencistas de los Estados Unidos de América, que durante décadas calentaron este conflicto, como siembran los odios por todo el mundo.
estos proyectos de diferentes administraciones de los presidentes de los Estados Unidos. Y bueno, lo que pasa, la administración de este presidente Biden también metió un poco de leña al fuego, a este fuego. La posición nuestra de la Federación de Rusia es claro que a favor de paz, pero no solo Palestina, no solo Gaza. Mire qué pasa en Líbano, mire qué pasa en Siria, mire qué pasa en Irán, con Irán. Casi una explosión. Gracias a la sabiduría del gobierno iraní, del presidente iraní, de su gobierno, de su líder espiritual supremo, todavía no tenemos una guerra de gran escala, ¿no? Pero se está como Sí. propagando, usted lo acaba de señalar. Lamentablemente es así, pero hay que buscar la solución de este conflicto histórico de más de 70 años. Y bueno, nuestra visión es, bueno, como fue siempre el concepto de la Organización de Naciones Unidas, de concepto de dos estados. De dos estados. Sí, fíjese, embajador, también hay otro conflicto, el de Siria. No sé si denominarlo Sí, conflicto, sí. usted me orientará o nos orientará en ese aspecto, ¿no? Y lo traigo, aunque no aparece mucho ahora en los medios de comunicación, pero Rusia tuvo una participación allí. Evitó la participación de Rusia, la desintegración, la liquidación de Siria, del Estado sirio. Sí. No, tampoco era el conflicto, ¿sabe por qué? Porque era una cierta injerencista intención del cambio del gobierno de Bashar al-Assad. ¿Qué instrumento usaron? El terrorismo. El terrorismo es un instrumento para cambio ilegal de los gobiernos. Esto nos vemos aquí en Venezuela. Esto hemos visto en Rusia, con Chechenia. Como se llama, dos guerras en Chechenia, eran operaciones, claro, pero el terrorismo como una arma, como un instrumento para derribar los gobiernos legítimos. Y con esta arma, los Estados Unidos y sus aliados, no formalmente de la OTAN, pero los miembros de este mismo bloque agresivo militar, empezaron su guerra sucia terrorista contra el gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Claro que cuando este presidente pidió a Rusia el apoyo, nosotros vinimos con nuestras fuerzas armadas, con nuestros militares, con nuestros aviones, con nuestros carros de combate, por solicitud del gobierno legítimo y legal de un país aliado, venimos para combatir hombro al hombro contra el terrorismo internacional. No hablábamos de una lucha contra la oposición siria, por favor. Para esto hay elecciones. Y en realidad en Siria, bueno, hay varios partidos políticos y hay una democracia, hay elecciones. Venimos para combatir y acabar con el terrorismo en este territorio de este país, nuestro amigo desde hace décadas. Por esto, en cierta parte sí, nosotros cumplimos nuestro papel, pero no solo de manera militar, sino también de manera político. Sabemos de varias conferencias internacionales donde se hablaba, dentro del marco de la Organización de Naciones Unidas, había muchas conversaciones, negociaciones, decisiones en materia de arma química hace una década más o menos. ¿Usted le recuerda esa situación a la venezolana? Porque hacía mención a ello, o sea, el uso del terrorismo para derribar gobiernos, para desestabilizar países. Claro que sí.
antes de venir aquí a Venezuela como embajador, antes de ser nombrado, yo fui un funcionario de la Cancillería rusa y desde 2017 era vicedirector para América Latina y también cuidaba el tema de Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, algunos países, no todos, claro. Yo me acuerdo muy bien este año, 2017, 2018, 2019, y antes mis colegas con estas guarimbas, es lo mismo. Es un instrumento de cambiar el gobierno de manera terrorista, aterrorizar. Y qué es interesante, le comento, de vez en cuando yo lo cuento, ¿no? A algunos auditores, es muy interesante. Cuando fui el de vicedirector, me acercaron en aquel entonces, claro, no había todavía operación especial militar en Ucrania, por esto me frecuentaban los diplomáticos de países europeos, preguntando en abierto, ¿cuándo va a caer Maduro? ¿Cuál es cómo cuentan la situación? Es difícil la situación en Venezuela, no hay nada. ¿Y qué les respondía usted? En aquel entonces ya pasaba mucho tiempo de la operación en Siria. Yo les dije, acuérdense el año 2010, 2011, cuando algunos líderes, líderes de países democráticos, yo diría, ¿no? Desarrollados, decían que no, ni vamos a estrechar la mano a ese dictador, hablando de Bashar al-Assad. Hoy tenemos, en aquel entonces teníamos 2018, 2019. ¿Dónde están estos líderes? ¿Dónde están? Que dijeron que no vamos ni a estrechar la mano. En el basurero de historia. Ya pasaron. ¿Y dónde está el Bashar al-Assad? Liderando su digno pueblo valiente sirio. Eso es la historia. Y ve ahora desde la altura del año 2024, nosotros vemos dónde están los conspiradores aquí venezolanos, formalmente ciudadanos venezolanos que perdieron relación verdadera con su madre patria, Venezuela. Vende patrias, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Y dónde está presidente Maduro? Muchos están fuera. Claro. En España, por ejemplo. Claro, en España. Mayormente. Y en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y desde ahí conspiran. Bueno, así es, ¿cómo decirle? Es como multipolaridad. Es un proceso objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor problema de Europa? Ahora lo hablo como un ciudadano, diría, no como embajador, porque los pueblos de Europa o de América estamos, bueno, con todo el respeto hacia los pueblos. Falta de liderazgo político es el mayor problema de Europa. No hay liderazgo. Se ha deteriorado la imagen de un líder. No hay líderes como Chirac, Mitterrand, De Gaulle, incluso Merkel. Angela Merkel. Claro, algunos otros. Hay algunos, pero contra ellos conspiran, como Orbán, por ejemplo, de Hungría. O de Eslovaquia, Lazo, que fue, bueno, esto pasa en Europa ahora, en el siglo XXI. Atentado, magnicidio al primer ministro de Eslovaquia. Uh-huh. Y esto todo, volviéndonos a las raíces de este tema de terrorismo es un instrumento de violación del derecho, no solo internacional, nacional, y conspiración contra los gobiernos legítimos y legales. Otro instrumento que también usa mucho nuestros líderes del mundo desarrollado son las medidas coercitivas unilaterales. Si el terrorismo es un instrumento criminal, pero con objetivo político, las medidas también es otro, de punto de vista de economía, instrumento criminal económico.
Que no la habíamos visto en el pasado, ¿no? Claro. En el pasado eran las bombas, bombardeos. Bueno, siguen existiendo, ¿no? Sigue. Por cierto, embajador, vienen las elecciones de Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa de Rusia ante estos comicios? Buena pregunta. No tenemos expectativas. ¿Verdad? Es la verdad. Esta vez, no sé qué pasa. Yo estuve en agosto, en septiembre, en Rusia, de vacaciones. Hablaba con mis amigos, con mis cercanos, familiares, con mis padres. Hasta que el presidente Putin dijo por la televisión que no hay interés. Vamos a trabajar con el presidente que va a estar electo por el pueblo de los Estados Unidos. Vamos a respetar su decisión, su voto. Vamos a trabajar con cualquier de los dos o de los cuatro, de los cinco, como quieren. ¿Por qué? Porque no vemos ni de una parte ni de otra parte de los candidatos, no vemos la esperanza para el mejoramiento de nuestras relaciones bilaterales. Porque la clase política en Estados Unidos anda por el camino de hegemonía, de injerencia, de hacer todo lo posible para conservar su dominio en el mundo, y lo hace con estos instrumentos, como se llaman las medidas coercitivas unilaterales, también que llevan, además de tener como el objetivo la detención del desarrollo de las naciones libres, independientes y soberanos, también tiene como el objetivo un brutal carácter neocolonialista. Y a ese neocolonialismo que enarbola Estados Unidos, como usted lo describe, nace el mundo multipolar, que lo han, digamos, pregonado el presidente venezolano en distintos escenarios. Su antecesor, el entonces presidente Hugo Chávez. ¿Qué avances hemos tenido en el mundo multipolar? ¿Qué avances tenemos de esa idea? Bueno, ya hemos hablado mucho de esto. Los avances del mundo multipolar son evidentes. Son el mismo BRICS, el mismo grupo de amigos de protección de la Carta de la Defensa, por la defensa de la Carta de la ONU. Aquí en esta región, ahora un poco menos, porque hay mucha conspiración de esta integración regional, que era un instrumento muy importante. Estoy hablando de CELAC. Podemos hablar de ALBA, que sigue con todas las dificultades, porque los países del ALBA, siendo la Venezuela, siendo Cuba, están bajo las así llamadas sanciones. Cuba está en un bloqueo económico completo. Venezuela, por otros factores, no está bloqueado, al primer término por factor geográfico, porque Cuba es la isla, Venezuela no, es un país continental. Pero estas agresiones económicas de parte de los Estados Unidos, claro que tocan y pegan y dañan la integración regional. Una integración regional es un ejemplo también de este mundo multipolar. Muchos instrumentos. ¿Qué dice? ¿Sabe? Estamos en vísperas de una fiesta muy interesante en Rusia que se llama el Día de la Unidad Popular. Ayer inauguramos una muestra fotográfica aquí cerca en el Hotel Tamanaco, con los trajes, con las costumbres de diferentes pueblos de Rusia. Usted lo sabe que tenemos más de 190 de etnias y grupos étnicos que hablan más de 100 idiomas. Se llama la unidad en diversidad. Aquí se llama mucho, se habla mucho, presidente. Sí. Aquí en Venezuela ustedes tienen, no sé, ustedes tienen más de 50 diferentes etnias. Aquí en Venezuela, con sus culturas. Culturas ancestrales, sí, señor.
Estos son los procesos. Cuando hablamos de un mundo multipolar basado en los principios de respeto mutuo, tenemos los organismos de integración económica con respeto mutuo. No queremos ser mezcla, no somos mezcla. No hablo de sangre, no hablo de cultura. De culturas, sí. No, unidad en diversidad. Y esta diversidad nos enriquece mucho, muchísimo. Y esta diversidad, incluso diversidad cultural o económica, nos fomenta los procesos de integración. Fíjese que usted habla de la diversidad cultural, que ese es un concepto que, como usted bien lo refiere, el presidente Nicolás Maduro habló mucho en la pasada campaña electoral. También se habló de un enemigo que puede dar al traste con esa diversidad o con esos valores, que es el fascismo. Y aquí el presidente de la Asamblea Nacional ha hecho varias disertaciones sobre el fascismo, alertando a la intelectualidad venezolana y a la sociedad venezolana en general sobre el peligro de volver al fascismo. ¿Existe un rebrote del fascismo a nivel mundial? Claro, es otro desafío, como el neocolonialismo, un colonialismo mental y económico, como el fascismo, que siembra odio, que borra las culturas, que siembra aquí a la mente de la gente, del pueblo, algunas ideas de odio, de envidia, elementos de uniformato, yo diría. Acuérdense cómo andaba el fascismo por Alemania o por Italia en el siglo XX. Bueno, son las 12 de mediodía, todos vamos a comer salchichas. ¿Sabe? Todos no iguales, no se habla de igualdad, se habla de un pueblo sin cara, sin rostro. Iguales de punto de vista, sin diferencias. Como unos robots que van dirigidos. Sí, claro. Es muy fácil hacerlo. Muy fácil y muy peligroso. ¿Por qué? Porque la gente empieza a pensar que somos una parte pequeña, pero de algo grande. No. Eres un esclavo, un robot. Y aquí estuvo en la pasada campaña electoral, vuelvo a referirlo, el presidente Maduro y los líderes del chavismo colocaron en la opinión pública el debate sobre las redes sociales. ¿Cómo han contribuido a todo esto que usted está redes sociales es otro instrumento. Antes no existía en el siglo XX, ¿no? Ahora con el progreso tecnológico ya tenemos redes sociales, también es otro instrumento de manipulaciones con la conciencia de especialmente orientada a los jóvenes que, bueno, están buscando su futuro. Les enseñan que su futuro está aquí, no aquí. Bueno, esto todo es una conspiración de este fascismo. Fascismo es también como una ideología, como un instrumento. Proviene de un sector derecha, un sector capitalista, imperialista. ¿Sabe por qué? Porque para atender la demanda de un mundo multipolar, pluricéntrico, multicultural, multinacional, es mucho más difícil que atender una demanda primitiva de hamburguesa, de no sé qué, de una película blockbuster, de una vestimenta habitual para todos, ¿no? Bueno, hemos hecho un repaso a todos los temas palpitantes, temas de actualidad. Claro. Empezamos por allá, por todos estos conflictos y terminamos hablando de las redes sociales. Quiero agradecerle mucho al embajador de la Federación Rusa aquí en Venezuela y a ustedes, amigos de UN24, hasta otra oportunidad.